Yo sé que en este canal a veces ataco tu sistema de creencias, pero lamentablemente si quieres un crecimiento vas a necesitar dejar atrás esas creencias limitantes o esas creencias que son equivocadas. Creencias equivocadas traen pensamientos equivocados traen acciones equivocadas y acciones equivocadas traen resultados nefastos. Por eso es que no avanzas y te frustras con la guitarra. Hoy vamos a ver un grupo de ejercicios que ojalá me los hubieran dado hace 20 años, cuando no existía toda la información que hay hoy en día en las redes. Por eso este video vale oro. Solo los que verdaderamente aman la guitarra y la música se van a quedar hasta el final. Estos ejercicios desarrollan tu técnica al punto extremo. Y si quieres dar ese salto de calidad que estabas esperando, este es tu tutorial definitivo. Una de las creencias más comunes es que si aprendes estos ejercicios en guitarra clásica, no lo puedes hacer en guitarra acústica o en guitarra eléctrica. Y no se dan cuenta que realmente los principios biomecánicos de la técnica están basados en una sola cosa, nuestro primer instrumento, el cuerpo. Por eso, si quieres elevar tu juego a otro nivel, activa la campanita y suscríbete a mi canal para no perderte ninguna de mis nuevas notificaciones y ninguno de mis nuevos videos. La lección de hoy es poderosísima. ¡Vamos! Ejercicio número 1 de Scott Tennant. Movimientos en oposición. No vale ayudarse con el brazo, ni tampoco subir un dedo primero y después el otro. Tienen que ser sincronizadamente. Ojalá me hubieran enseñado estos ejercicios cuando empecé a tocar la guitarra. Extraordinario para la independencia de los dedos. Siempre intenta estar muy relajado durante el ejercicio. Ejercicio número 2. Independencia de los dedos con dedos fijos. Ponemos el dedo 3 y 4 sobre la tercera cuerda, relajados, hombros relajados, y empezamos a mover el dedo 1 y 2. Ahora tienes que poner 1 y 4 fijos, siempre sobre la tercera cuerda. Ahora ponemos 1 y 2 sobre la tercera cuerda y trabajamos con 3 y 4. Ahora ponemos dedo 1 y 3 y trabajamos con 4 y 2. Ahora ponemos 2 y 3 fijos y movemos dedos 4 y 1. Y por último ponemos 2 y 4 sobre la tercera cuerda y trabajamos 3 y 1.
Si quieres dar un paso más allá y empezar clases personalizadas, escríbeme a mi mail carloseugeniossanti76@gmail.com. Puedes ingresar a mi academia online, pero sin cursos pregrabados, sino personalmente, donde puedes evacuar todas tus dudas y preguntar a un mentor con resultados cómo puedes superarte en el arte de la guitarra. No es lo mismo ver videos o ser autodidacta que tener un guía con experiencia con más de 25 años de enseñanza en la guitarra. Soy Carlos Santi, profesor de la Universidad Concursado con una experiencia de concertista internacional en todas partes del mundo. Y no importa qué nivel quieras adquirir, amateur, principiante o avanzado. Te puedo guiar en cada uno de los pasos porque los he pasado y los he superado. Hoy estamos hablando también de los principios que escribí en este libro, Cómo construir una interpretación, método de estudio musical que te explica paso a paso cómo estudiar, porque el que mejor toca es el que mejor estudia. No hay milagros en la práctica. Necesitas un método sistemático, ordenado. También puedes adquirirlo a mi mail, carloseugeniossanti76@gmail.com, en 3 idiomas, inglés, italiano y español. Ejercicio número 3, ejercicio de independencia de los dedos, con 3 dedos fijos. Ponemos 2, 3 y 4 sobre la tercera cuerda y movemos el 1. Ahora colocamos 1, 3, 4 y movemos solo el 2. Luego colocamos 1, 2, 4 fijos pero relajados sobre la tercera cuerda y movemos solo el dedo 3. Y ahora ponemos 1, 2, 3 sobre la tercera cuerda y tocamos con el dedo 4. No me creas, haz estos ejercicios un mes y luego me escribes en los comentarios cómo te fue. Puedes ponerlos a prueba, garantizados. Ejercicios de ligados, primero ascendentes y después descendentes, fundamentales. Tienes que hacer en todas las cuerdas. Por ejemplo, lo mismo pero en quinta cuerda. Si quieres complementar este ejercicio con otro más, tienes que hacer el pique del dedo. Es solo con mano izquierda. Es como si el dedo picara sobre la cuerda. Escucha. Así ensayas el movimiento del dedo que produce el ligado ascendente. Y ahora haremos el ligado descendente, que naturalmente se puede hacer pellizcando la cuerda. Es decir, que el dedo ingresa al traste, pero después tiene un movimiento descendente que pellizca la cuerda. Siempre en la mano derecha conviene hacer toque apoyado, en especial en las primeras cuerdas, para que se escuche mejor la nota que recibe el ligado. Tienes que hacerlo en todas las cuerdas.
Último ejercicio, premio para los que se quedaron hasta el final del video. No te olvides de suscribirte y compartir este video para que más personas puedan acceder a esta información. Escala cromática. Tanto con toque apoyado como con toque libre y también con el revés de la uña, es decir, la parte externa de la uña para trabajar los músculos que abren la mano, los extensores. Como ves, siempre trato de que mis dedos queden en un ángulo de 90 grados para ir trabajando ese grupo muscular. Bonus track, ejercicio de extensiones para la mano izquierda. Esto lo debes repetir en todas las cuerdas y con todas las combinaciones de dedos. 2, 3 y 3, 4. Etcétera. Espero que este video te haya ayudado e inspirado. Si quieres dar un paso más allá, escríbeme a mi mail y consúltame por clases online personalizadas. carloseugeniosanti76@gmail.com. Doy clases a todas partes del mundo. Tengo un equipo en más de 30 países de guitarristas imparables. Y si quieres adquirir mi libro, también puedes hacerlo a mi mail, carloseugeniosanti76@gmail.com. Recuerda que siempre puedes convertirte en un gran maestro. Tu cambio comienza ahora. No esperes a mañana. ¡Viva la música! ¡Chau!